Hola, ¿escuchan? ¿Se ve? Sí, se Sí, ve. Sí, ¿Cómo están? ¿Despertando? Ya, comencemos. Todavía está llegando gente. Espero que hayan descansado, hayan dormido bien. buenas. No sé si a ustedes les está pasando, pero a mí me está costando mucho quedarme dormido temprano. Y creo que a muchas personas les está pasando Igual, también. igualmente. Sí, sí. Es ¿Se me difícil. escucha? Sí, es difícil acostarse antes de las 2, Oh, sí. lamentablemente. Ya, estoy grabando ahora, como fue lo que acordamos la semana pasada. Por lo tanto, si alguien no alcanzó a llegar, va a poder ver esto después. Y la idea de hoy día vamos a trabajar con los conceptos que han estado ustedes viendo de forma autónoma durante estas 2 semanas. ¿Ya? Cualquier consulta pueden escribirla por el chat o solamente hablan, no hay ningún problema. Y a las 11 tenemos que desconectarnos porque ahí tengo que trabajar con mi curso. ¿Ya? Activar el micrófono. Cualquier consulta que tengan fuera de este horario la pueden hacer por correo, por el Classroom, por WhatsApp, lo que a ustedes les acomode. Hasta ahora van 2 guías después de la vuelta de vacaciones. ¿Ya? La pauta de la segunda guía se va a subir esta semana, va a estar el día jueves disponible, pero si ustedes ven la clase de hoy día, vamos a trabajar los conceptos que están ahí, así que podrían responder con lo de hoy, si es que todavía no la leen. ¿Ya? Así que hasta ahora serían 3 guías. Una que se trabajó las primeras semanas de abril, por ahí, y después 2 guías que se han trabajado después de que se acabaron las, entre comillas, vacaciones de invierno. Las guías están disponibles en el Classroom o en la plataforma del DAEM, que se las voy a escribir acá abajo, que es virtual.daemlaja.cl. Ahí tienen que buscar el liceo, su curso, la asignatura y le van a aparecer las guías para descargar. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta antes de empezar. Aló. ¿No? Ya, entonces partimos. Bueno, ya están familiarizados con esta portada, que es la que siempre uso para la clase de esta asignatura. Y la idea es ir viendo los conceptos de estas 2 semanas. Así que vamos a hacer bastante rápido. Esto después se los voy a subir a YouTube, lo van a poder ver con más tiempo si es que alguien quiere sacar alguna idea que quizás la trabajamos demasiado rápido. Cualquier consulta, acuérdense de escribir acá al lado. Y comenzamos. ¿Ya? Espero que estén bien y partimos. Bueno, el primer concepto que nosotros vamos a ir viendo es qué es la ciudadanía. ¿Ya? Que fue un tema que estuvimos trabajando las primeras clases, pero después tuvimos toda esta interrupción que no tenemos idea hasta cuándo va a durar. Así que vamos a ir retomando estos conceptos que también estaban presentes en la guía. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de ciudadanía, tenemos que entender, en primer lugar, que esto no surge en nuestra época actual, sino que surge hace más de 2500 años, en la época de la Grecia clásica, sobre todo en la época de Pericles. ¿Cuáles son las características principales que caracterizan lo que entendemos por ciudadanía? Tenemos que considerar que esto es una especie de balance entre lo que son los derechos y los deberes de los ciudadanos. Al igual que cierto personaje de cómic que buscaba el equilibrio en el universo, nosotros como ciudadanos tenemos que lograr equilibrar por un lado nuestros derechos y nuestros deberes. De esa forma vamos a lograr construir una sociedad que sea más equitativa para todos. Porque no solamente consiste en pedir cosas que a mí me corresponden, sino que yo también tengo que contribuir con ciertas obligaciones al resto de la sociedad, que es lo que ustedes pueden ver el día de hoy. Las personas que no están respetando todas las normas de cautela en el ámbito de la salud son personas que no están cumpliendo con sus deberes como ciudadanos. En cambio, las personas responsables que se están quedando en sus casas, que van al supermercado una vez a la semana, o una sola persona de su casa que va al supermercado, por ejemplo, son personas que sí están cumpliendo sus deberes como ciudadanos.
tratando de impedir que esto se siga expandiendo. ¿Ya? Tarde o temprano deberíamos todos o llegar a contagiarnos y de esa forma obtener la inmunidad, o tener la vacuna, vacunarnos y de esa forma contribuir a lo que se conoce como inmunidad colectiva. Cuando logremos ese punto de inmunidad colectiva es que como sociedad vamos a poder volver a nuestra vida anterior a la pandemia. ¿Ya? Mientras eso no se logre, vamos a seguir en esta situación de enclaustramiento, de cuarentena obligatoria, algunas voluntarias, etc. ¿Ya? Por lo tanto, ser ciudadano significa tener derechos, es decir, garantías que se me dan a mí por ser persona y pertenecer a una sociedad, y también deberes, que son obligaciones que debo cumplir. ¿Cuál es la finalidad de la educación ciudadana y de la formación ciudadana? Esto ustedes también lo estuvieron viendo en su guía. Tiene dos finalidades todo esto. Una es tener un modelo de vida que sea sano y constructivo. Cuando hablamos de sano, quiere decir que contribuye al resto de la sociedad. No es un comportamiento nocivo. Cuando ustedes ven la noticia o la televisión, siempre se habla de que las personas que cometen un delito se les llaman antisociales, porque atentan en contra del resto de la sociedad al no respetar las normas que nosotros establecemos para nuestra vida en comunidad. Cuando hablamos de modelo de vida, quiere decir que sea un ciudadano ejemplar, que cumpla con sus deberes, que contribuya al desarrollo de la sociedad. ¿Ya? Eso es sumamente importante en un ciudadano, tanto hace 2500 años atrás en la Grecia clásica, como en nuestra sociedad actual. Cuando hablamos de un modo de vida en comunidad justo, quiere decir que cada persona, por un lado, contribuye y también la sociedad le retribuye su buen comportamiento. Por ejemplo, actualmente casi todos los países del mundo tienen estados sociales en los cuales el gobierno entrega ciertos beneficios y ciertas garantías a gran parte de la población, cosa que hace 100 años atrás no existía. Cuando fue la peste española, hace 100 años atrás, por ejemplo, no existían estados tan fuertes como existen el día de hoy, que fuesen capaces de, por ejemplo, pagar sueldos, entregar canastas de mercadería, que fuesen capaces de generar bonos o ingresos de emergencia para las familias. Hace 100 años atrás, cuando se vivió la peste española, las personas dejaban de trabajar, se quedaban sin sueldo, no podían comer ni comprar las cosas básicas que necesitaban. Y el Estado no protegía a las personas. De hecho, si se acuerdan de la materia del año pasado, en 1918, 1920, no existían los derechos humanos como los conocemos el día de hoy. Después de la Segunda Guerra Mundial, recién va a surgir esta idea de que todo ser humano tiene una dignidad que debe ser resguardada por el Estado y por la sociedad en su conjunto. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial, esta idea no estaba generalizada en todo el planeta. Por lo tanto, no existía una protección de los derechos fundamentales de las personas. El día de hoy, afortunadamente, sí. Por eso es que el Estado tiene que garantizar ciertas condiciones para todos y cada uno de los ciudadanos. Y de la misma forma, los ciudadanos tienen que responder cumpliendo ciertas obligaciones, como el día de hoy es, por ejemplo, andar con mascarilla en lugares públicos, salir la menor cantidad posible de la casa, entre otras medidas. ¿Ya? Si ustedes sacan la cuenta de cuántas veces, por ejemplo, se debería lavar las manos un ciudadano que es responsable. Por ejemplo, el día sábado yo fui al supermercado, pasé también a la farmacia y a un negocio chico cerca de mi casa y saqué la cuenta que en total me lavé 24 veces las manos ese día. Entre el alcohol gel que te pasa en el supermercado, cuando te toman la temperatura, después cuando sales también alcohol gel, cuando entras a la farmacia, cuando sales, cuando te subes al auto, cuando te baja el auto. Y después cuando llegas a la casa, cuando sales de la casa. Todas esas medidas son las que deberíamos hacer nosotros como ciudadanos para tratar de prevenir estos contagios el día de hoy, por ejemplo. Esos son los desafíos que tenemos nosotros como ciudadanía hoy día. Puede que los hijos de ustedes o sus nietos tengan otros desafíos 30 o 20 años más adelante. ¿Ya? Esto es lo que nos toca vivir a nosotros como generación. Un modo de vida en comunidad justo donde todos contribuyen y de esa forma podemos ayudar a quienes son más necesitados dentro de esta sociedad, que es más o menos como lo que se hace el día de hoy. Gran parte de los impuestos que nosotros pagamos contribuyen a que se paguen estos planes sociales, por ejemplo, como el bono COVID-19 o el empleo familiar de emergencia, junto a los impuestos que pagan las empresas y otras instituciones. Avanzando con esta idea, nosotros llegamos ya a quien es el creador al creador, que es la persona que potencia toda esta idea de democracia, que es durante la época de Pericles. Esto es importante que lo recuerden, también les va a aparecer en las
futura prueba electiva de historia, que se empieza a aplicar este año. Y parte de los fundamentos de este gobierno son tres. El primero es que él coloca el principio de isonomia o principio de igualdad. ¿Qué significa esto? Que dentro de la sociedad todas las personas son iguales. Tanto el presidente, el alcalde, el estudiante, el profesor, la persona que recolecta la basura, quien está limpiando la calle, el vendedor ambulante, todas las personas son iguales dentro de la sociedad. No existe nadie que esté por sobre el resto. Por lo tanto, todos tienen los mismos derechos dentro de una sociedad. Claramente, la sociedad actual, por ejemplo, una familia que tiene un nivel de ingresos más alto, no se le va a entregar la gratuidad en la educación superior. Pero ahí ya surge el problema de qué es lo que consideramos una familia con ingreso alto. Porque puede que una familia de clase media se considere como que no debe tener ningún beneficio social, pero en realidad pagar una carrera universitaria a cualquier familia le sale súper caro y casi imposible de pagar. Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar odontología, el arancel anual de odontología son casi 8 millones de pesos. Si ustedes lo dividen en 10 cuotas, serían 10 cuotas de 800.000. Y prácticamente ninguna familia podría pagar un costo tan alto. Y más encima, el día de hoy es una carrera en la cual hay muy poco campo laboral. Varios de mis amigos, por ejemplo, son odontólogos y están actualmente sin poder trabajar. Y el odontólogo trabaja en base al trabajo que va haciendo día a día. Por lo tanto, si no trabaja, no recibe ningún tipo de ingreso. Y estamos hablando de carreras que son muy caras y que no tienen una retribución económica en cuanto al valor de esa carrera. Por lo tanto, el principio de igualdad nos dice que todos son iguales dentro de esta comunidad, dentro de esta sociedad. Nadie tiene privilegios por sobre el resto. Esto en teoría. También nos plantea el equilibrio entre la ley y la libertad. ¿Qué significa esto? Significa que yo soy libre, por ejemplo, de expresarme, soy libre de participar en cualquier instancia dentro de esta sociedad, siempre que yo respete un conjunto de leyes, que es algo que nosotros estuvimos hablando antes de que empezara la suspensión presencial de clase. No sé si se acuerdan. Cuando varios de ustedes, me acuerdo, creo que Jonathan fue uno de ellos, que me decía que en realidad no éramos libres en la sociedad, porque para él ser libre significaba poder hacer lo que él quisiera. Pero dentro de la sociedad, la libertad significa que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos siempre y cuando respetemos las leyes. Y estas leyes se supone que nosotros las consensuamos entre todos. Es decir, nosotros como sociedad, como comunidad, nos ponemos de acuerdo en decir, vamos a establecer este marco de leyes que va a regular el comportamiento de las personas. Y yo dentro de ese marco puedo moverme y hacer lo que yo quiera siempre y cuando respete esas leyes que están establecidas. Si yo me salgo de ese marco de leyes, significa que estoy actuando en contra del resto de la sociedad y por eso me pueden llegar a encarcelar. Cuando encarcelan a una persona es porque la sacan de la sociedad porque su comportamiento va en contra del bien común y de todos los objetivos que nos planteamos como comunidad. El día de hoy, por ejemplo, esto cambia un poco porque estamos en un estado de excepción constitucional, lo que significa que hay ciertas libertades y garantías constitucionales que se suspenden, como es, por ejemplo, la libertad de desplazamiento, de agrupación, y eso lo pueden ver reflejado, por ejemplo, en los toques de queda, que de las 10 a las de la noche a las 5 de la mañana nadie puede estar circulando en la calle. Y de forma automática, si alguien está en la calle a las 10:30 o a las 11 de la noche, significa que esa persona está infringiendo ya una ley, está infringiendo una norma, por lo cual puede ser detenido. ¿Cuál es la finalidad de todas estas medidas? Disminuir el desplazamiento de personas. ¿Por qué se establece el toque de queda, por ejemplo? Porque gran parte de las actividades nocturnas significaban una agrupación bastante amplia de personas en lugares reducidos. Por ejemplo, las discos, los pubs, los bares, los restaurantes, eran lugares en los cuales concurrían muchas personas de noche. Entonces, si se decreta el toque de queda nocturno, significa que estos lugares no van a abrir y que no va a existir la posibilidad de que las personas se reúnan, ya que la finalidad última del Estado es el bien común. Y lamentablemente hay personas que no contribuyen al bien común, por lo tanto el Estado tiene que aplicar toda su fuerza y ley para lograr garantizar que todos los ciudadanos respeten estas normas. Por lo tanto, cuando hablamos de equilibrio entre la ley y la libertad, tenemos que entender que yo me puedo mover dentro del Estado, dentro del país, hacer todo lo que yo quiera, siempre y cuando respete las leyes que están establecidas. Pasando al tercer punto de las claves del gobierno de Pericles, está el tema de la isocracia. Antes de que
se aplicaran estas normas durante el gobierno de Pericles en Atenas, para lograr ser un funcionario público, tú tenías que tener un nivel de riqueza bastante grande, porque el tiempo que tú ejercías un cargo, por ejemplo en la asamblea, era un tiempo en el cual tú no ibas a tener ingresos por tu trabajo normal. Es como si el día de hoy, por ejemplo, yo quisiera ser alcalde y los 4 años que estuviese como alcalde no recibiría ningún tipo de ingreso. Así era antes de que se aplicaran estos cambios en la época de Pericles. ¿Por qué se hace esto? Porque, en primer lugar, las personas que ocupaban los cargos de elección popular en la Grecia clásica eran personas que tenían mucho dinero, por lo tanto se estaba generando una especie de élite, que era la que estaba siempre en el poder, porque eran los únicos que iban a poder estar 3 años, por ejemplo, o 4 años sin recibir ningún ingreso. En cambio, al aplicarse esta combinación entre el trabajo privado y lo público, lo que se le llama isocracia, va a permitir que personas con un nivel de ingresos más bajo o que no tenían riquezas pudiesen acceder a cargos públicos, porque una vez que eran electos, el Estado les pagaba un sueldo que les permitía sustentarse esos 3 o 4 años que no iban a poder ejercer su profesión. Y eso va ampliando la participación en democracia. Porque antes, por ejemplo, una persona que se dedicaba a un oficio, si dejaba de trabajar un mes, era un mes que no iba a recibir ingresos. Y ocupando un cargo público, como no recibía ningún tipo de sueldo, iba a ser un mes que no iba a poder sustentar, por ejemplo, los gastos de su casa. Pero cuando esto se empieza a aplicar, se abre el espacio para personas con oficios o otro tipo de ocupaciones que no significaran una acumulación de riqueza, pudiesen llegar a ocupar cargos públicos en la Grecia clásica. Y eso va a ir abriendo ya la participación en el ámbito democrático. Y cuando hablamos de democracia, un punto principal que nosotros tenemos que considerar es el tema de la pluralidad, por ejemplo, que es como lo que ustedes ven en esta imagen. El sistema democrático actual que hemos construido en estos más de 2000 años tiene como base fundamental el hecho de que yo voy a elegir a una persona que me va a representar a mí. Por eso en el sistema actual que tiene nuestro país, por ejemplo, que es una democracia representativa, yo elijo una persona que representa mis ideales, que representa el tipo de sociedad que yo quiero. Los partidos políticos en general también cumplen esa función. Si ustedes leen las bases de los partidos políticos, cada partido político tiene un ideal de sociedad que quiere lograr. Si ustedes tienen tiempo libre, les interesa el tema de la política, métanse a las páginas web de los partidos que hay acá en Chile y van a poder ver las bases que tiene cada partido. ¿Cuál es el ideal de sociedad que tiene, por ejemplo, el Partido Socialista o Renovación Nacional o la UDI? Y van a poder ir viendo qué tipo de sociedad quiere construir cada uno de esos políticos. Por lo tanto, si el día de mañana ustedes votan por un candidato de la UDI o del Partido Socialista y después ven las acciones que él está haciendo y no están de acuerdo con ellas, en primer lugar tienen que leer cuáles son las bases del partido, porque esa persona va a actuar en cuanto a lo que el partido quiere como ideal de sociedad, y no en cuanto a él como persona. Muchas veces los políticos dejan de lado sus opiniones personales y trabajan en conjunto con el resto de su partido. Por eso es importante que ustedes como ciudadanos se informen y vean cuáles son los ideales que tiene el partido político del candidato que sienten ustedes que los representa, ¿ya? Porque muchas veces el discurso que ellos tienen es para convencer a las personas, pero en realidad el día de mañana, cuando lleguen al cargo, van a actuar de forma totalmente distinta. Siguiendo con esta idea de democracia, encontré una frase de Lincoln que me gustó y que representa bastante lo que es el ideal de democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, la democracia tiene que ser pensada como un gobierno que lo construimos todos nosotros con la finalidad de mejorar las condiciones de nosotros como pueblo, como sociedad y como comunidad. ¿De dónde surge la palabra democracia? Viene del griego antiguo, y aquí juntamos dos conceptos, uno que es demos, que es el pueblo, y Kratos, que tiene que ver, si ustedes han jugado, por ejemplo, God of War, ¿quién es Kratos? Por ejemplo, es como el dios de la guerra. Entonces, cuando hablamos de demos y Kratos, quiere decir que estamos hablando de el pueblo que tiene el poder. Por eso Kratos, porque Kratos tiene el poder de derrotar a los dioses, por ejemplo. Por lo tanto, gobierno del pueblo significa que nosotros somos quienes elegimos a los que nos van a gobernar y nos van a representar. Esa es la participación que tiene cada uno dentro de la comunidad. ¿Cuáles son las características que tiene la democracia? La primera de ellas son las elecciones libres, periódicas y limpias.
¿Qué significa que sean libres? Que cualquier ciudadano pueda participar en ellas. Si al día de mañana, por ejemplo, Fernanda quiere ser alcaldesa de Laja, teniendo cuarto medio puede postularse, no hay ningún problema. El hecho de que sean libres quiere decir que cualquiera, cumpliendo los requisitos que se establecen, puede ser partícipe de este sistema y llegar a ocupar un cargo de elección popular. Que sean periódicas quiere decir que regularmente nosotros vayamos cambiando las personas que están en el poder. Un elemento que es sumamente importante en un sistema democrático es lo que ha pasado en Chile en los últimos años. Hemos tenido presidentes de izquierda, izquierda y ahora otro presidente de derecha. La alternancia en el poder le hace bien a la democracia, porque significa que van cambiando las caras que están dentro del gobierno. Lamentablemente estas se van repitiendo, pero la idea es que vayan cambiando y se vayan alternando. También tienen que estar establecidas. Por ejemplo, nosotros en abril teníamos un plebiscito que era para ver si se cambiaba o no la Constitución. Por razones sanitarias, este plebiscito se postergó. Ahora se está planteando la idea de volver a postergarlo porque no se sabe si en octubre van a estar las condiciones para realizar elecciones. ¿Cuál es el problema de realizar elecciones? Que son aglomeraciones de gente bastante importantes. Y actualmente, el día de hoy, tenemos que evitar ese tipo de aglomeraciones. Cuando hablamos de limpia, quiere decir que sean transparentes, que no pase lo que pasa en otros países de Latinoamérica o en algunos países de África, en los cuales después de las elecciones se descubre que el gobierno llevaba urnas llenas con votos ya marcados por cierto candidato, que es una de las acusaciones que se hizo en contra de Evo Morales y que terminó causando que se saliera del poder. Cuando hablamos de que sean limpias, normalmente hay órganos internacionales que vienen a fiscalizar y ver que las elecciones cumplan con esta característica de transparencia. Y dentro del mismo proceso también de elecciones, ustedes pueden participar, cualquier ciudadano, como apoderado de mesa. ¿Qué significa apoderado de mesa? Supongamos que hay elección de alcalde y yo quiero que el candidato A salga electo. Yo voy a la sede del candidato A, donde está haciendo su campaña, le digo, ¿sabe qué? Yo quiero ser apoderado de mesa en la elección. Dicen, perfecto, ningún problema. ¿Y qué es lo que hace el apoderado de mesa? Yo voy como representante de este candidato y estoy ahí viendo que el proceso de elección de sufragio se realice sin ningún vicio. Por ejemplo, que cuando llegue una persona a votar, ningún vocal de mesa le diga, oye, marque por este que es mejor. No, que sea un proceso totalmente transparente donde nadie tenga intervención. Y como apoderado de mesa, por ejemplo, el CERVEL reconoce que nosotros podemos objetar ciertos comportamientos que tienen los vocales. Nosotros tenemos voz, pero no tenemos voto en cuanto a la toma de decisiones. Pero si después el CERVEL, si se objeta los votos de esa mesa, el CERVEL tiene que revisarlos, hacer un reconteo y ver si es que el comportamiento de los vocales no intervino en las preferencias que marcaron las personas. Por eso es tan importante que nosotros como ciudadanos participemos. Si yo creo en un candidato, creo en la propuesta que él hace, tengo que comprometerme y puedo participar de esa forma. En las últimas elecciones, por ejemplo, yo he participado como vocal de mesa y siempre hay un apoderado de candidato A y del candidato B. Entonces ellos siempre están ahí opinando, van viendo que el proceso se desarrolle bien y de esa forma podemos confiar en que es confiable. Confiar en que es confiable. Podemos tener la seguridad de que es un sistema confiable, ¿ya? Que no hay vicios, que nadie está interviniendo entre medio. La segunda característica, que es primordial, es la libertad de expresión. Que nosotros en público podamos expresarnos sin ningún tipo de represalia o castigo, que es lo que el clásico ejemplo que hemos visto durante los últimos años que sucede en Venezuela, cuando hay gente que sale a manifestarse a la calle y después desaparece, la toman presa, incluso le disparan en la misma calle, ¿ya? La libertad de expresión es fundamental para que la democracia se mantenga viva, para que las personas puedan expresar su idea, su descontento, su conformidad en cuanto a decisiones del gobierno, en cuanto a un candidato, en cuanto a una idea, ¿ya? Por ejemplo, el último 8 de marzo, cuando fue el Día de la Mujer, se estima que casi 1.000.000 de mujeres salieron a marchar por Santiago. Y ese era 1.000.000 de mujeres que quieren cambios en la sociedad, que quieren que sea más igualitaria, que sea más justa para ellas. Y están en todo su derecho a manifestarse.
¿Cuál es el problema? Que surgen las manifestaciones, que a veces se mete gente que lo único que quiere es hacer desorden. Pero la mayoría de las protestas son de carácter pacífico. Lamentablemente en la prensa nosotros siempre vemos que los canales, por ejemplo, van a grabar a las personas que están tirando molotov, que están tirando piedras, que están saqueando. Pero no muestran en realidad a la gran masa de personas que están ahí de forma pacífica. La libertad de expresión es fundamental. En nuestro país, afortunadamente, tenemos una libertad de expresión que está protegida por muchas leyes que existen dentro de nuestro país y también por leyes y acuerdos internacionales. Hay otros países, por ejemplo, en España existe lo que se llama la ley Mordaza, que es una ley en la cual si yo hablo mal en contra de una autoridad pública, puede ser por Twitter, por Facebook, en la calle, me pueden llevar preso. ¿Ya? Por eso se le llama ley Mordaza, porque de cierta forma corta la libertad que tiene tanto las personas como la prensa. De hecho, hace un tiempo atrás hubo un caso de un tuitero bien famoso, no me acuerdo el nombre, quien habló en contra del rey y de la realeza. Y esta persona actualmente está en un juicio en el cual podría llegar a estar hasta 3 años en prisión. Por escribir cosas como el rey es un inútil, no sirven de nada. Afortunadamente en nuestro país ustedes pueden escribir lo que quieran en sus redes sociales y no van a tener ninguna de estos tipos de represalias. ¿Ya? Por eso decimos que existe una libertad de protección, de expresión, perdón, que está protegida. El tercer punto de características de la democracia es tener fuentes de información independientes. En la imagen que ustedes están viendo, acá es la portada de varios diarios del día sábado 19 de octubre. Todos sabemos lo que pasó el 18 de octubre. Al día siguiente, distintos periódicos de nuestro país miraron lo que sucedió desde distintas perspectivas. Por ejemplo, el Mercurio se centró principalmente en lo que eran los desórdenes públicos, el diario La Cuarta en cuanto a lo que sucedió en el metro, la Tercera también centrada en los desórdenes, y en la última noticia en las medidas que había tomado el gobierno, por ejemplo. Cuando hablamos de fuentes de información independiente, quiere decir que no están bajo el control del gobierno ni de ningún grupo de poder único. Imagínense que todos los diarios en Chile los controlara el Mercurio. Eso significaría que tendríamos una sola visión en cuanto a la prensa escrita de qué es lo que está pasando. O si todos los canales de televisión los controlara el Estado, como sucede en Corea del Norte, solamente nos llegaría la información que el gobierno quiere que sepamos, y desde la perspectiva del gobierno, que es lo que pasa en Corea del Norte. Ayer reapareció, por ejemplo, el Kim Jong-un, y todos los medios internacionales decían que ahí estaba muerto, pero el día de ayer apareció en imágenes oficiales de la televisión de Corea del Norte. ¿Cuál es la ventaja de tener fuentes de información independiente? Nos permite, en cierta forma, la prensa tiene que fiscalizar qué es lo que está haciendo tanto el gobierno como las empresas y como las personas. Esa es la principal finalidad que tienen los periodistas. No es ir a entrevistar a Alexis Sánchez porque tiene un perro nuevo, o ir a ver, o ir a un concierto de Lucho Jara donde no va nadie a verlo, sino que la finalidad de la prensa es investigar y fiscalizar lo que está sucediendo. Por ejemplo, la captura de Paul Schaeffer, que se realizó hace ya un par de años atrás, no fue gracias al trabajo de la policía, fue gracias a un equipo de periodistas de Canal 13 que fue a Argentina, a un pueblo donde habían escuchado rumores de que andaba un caballero más o menos parecido a Paul Schaeffer, y empezaron a investigar y dieron con él. Y después ellos hicieron la denuncia a la policía, lo capturaron, lo trajeron a Chile, lo juzgaron y estuvo en la cárcel un par de años hasta que se murió. Pero eso fue por labor de la prensa. Y así con varios otros casos. Actualmente se critica mucho que la prensa, sobre todo en televisión, se dedica a puras tonteras, porque el trabajo primordial de la prensa es investigar. De hecho, hay una película que ustedes pueden ver que se llama Spotlight, que habla sobre cómo una sección de un diario en Boston investigó toda una red de corrupción dentro de la Iglesia Católica. Y que antes eran solamente rumores, escuchaban casos, pero nadie había hecho el trabajo real. La policía de la ciudad de Boston, por ejemplo, siempre hacía vista gorda, porque gran parte de la policía de la ciudad era católica y tenía una estrecha relación con los curas y con los párrocos de las distintas congregaciones de la ciudad. Pero sin embargo, el diario
tuvo que actuar de forma independiente, siendo que varios de esos periodistas también eran parte de la comunidad católica de la ciudad. Pero ellos dejaron, en primer lugar, su responsabilidad como periodistas de informar y de investigar antes de sus creencias. De esa forma se pudo conocer una red gigantesca de encubrimiento de casos de abuso de menores. Si los diarios no hacen su trabajo y no investigan, empiezan a suceder situaciones de corrupción, se tapan crímenes, por ejemplo, y esto queda totalmente escondido. Por eso es importante el trabajo que realizan los diarios y los distintos equipos de prensa que existen actualmente, como el trabajo de la Radio Vivo, por ejemplo. En cuarto, está la libertad de asociación. Esto quiere decir que yo como ciudadano me puedo juntar con cualquier otra persona para realizar distintos fines de orden superior, siempre y cuando no atenten en contra de las leyes ni del Estado de Derecho. Por ejemplo, imaginemos que ustedes tienen un grupo de amigos y quieren hacer un equipo de fútbol. Se pueden agrupar como un club deportivo y su función o finalidad va a ser tener un equipo de fútbol, hacer actividades deportivas. Se pueden agrupar también como, por ejemplo, el mismo centro de alumnos o el microcentro de su curso es una asociación que está dentro de lo que se considera libertad de asociación. Grupos de apoderados que se juntan con un objetivo que es contribuir al bienestar de sus estudiantes. Organizar giras de estudio, completadas y otras cosas. Esa es la libertad de asociación. Puede ser con carácter político, como es formar un partido político, también de carácter independiente, como les decía antes, con un club de fútbol, centro de alumnos, de apoderados. Y la idea es que las personas que están dentro participen y de esa forma defiendan sus ideales o busquen concretar proyectos que son más complejos de realizar de forma individual. ¿Cuáles son los elementos que determinan la calidad de una democracia? Son estos 5 elementos que están acá. El primero de ellos es la participación. Nosotros no podemos considerar que un régimen o un gobierno democrático si no existe la posibilidad de que las personas participen en él. Supongamos que existe un país en el cual solamente el presidente y el partido político del presidente es el que toma las decisiones. Y no se escucha a los ciudadanos, no se escucha al Congreso, no se escucha a ningún otro partido político. Ahí estaríamos hablando de un régimen que no responde a este principio de la participación. También, en segundo lugar, la calidad de una democracia se puede medir en cuanto a si existe un Estado de Derecho o no. ¿Qué quiere decir que existe un Estado de Derecho? Quiere decir que existe un marco de normas y leyes que regulan la forma en que las autoridades de gobierno, el Estado y sus instituciones funcionan. Este Estado de Derecho también fija los sueldos de las autoridades, las atribuciones que tienen ellas y también la responsabilidad ante las leyes. Si un presidente, un diputado, un senador no respeta las leyes, este presidente puede ser destituido, por ejemplo, que es lo que está pasando actualmente en el Tribunal Constitucional con un senador de la región de Tarapacá, que es el senador Hugo Gutiérrez, a quien se le está acusando de actuar en contra de la Constitución al promover desórdenes públicos. Y existe la posibilidad de que se destituya a este senador, es decir, que se le saque del cargo por actuar en contra de las leyes que están establecidas dentro del país. Y los delitos relacionados en contra del orden público y al no respetar a la autoridad pública, que también ni al Estado, que se le llama subversión, pueden incluso ser castigados con cárcel. Por lo tanto, este senador está enfrentando un proceso en el cual él puede perder su puesto en el Senado. Y eso es parte de lo que es dentro del Estado de Derecho. Como pasó en Perú el año pasado cuando se destituyó a un presidente, por ejemplo. Porque se logró comprobar que él había participado en actos de corrupción, aceptando contratos medios tránsfugos con una constructora brasileña. El tercer punto tiene que ver con la competencia. ¿Qué significa esto de tema de la competencia? Quiere decir que hayan distintos partidos políticos dentro del sistema electoral, donde un partido A, B o C compiten por llegar al poder y por representar a la ciudadanía. En cuarto lugar, la existencia de un sistema de contrapeso. Esto quiere decir que, por ejemplo, si un partido político logra ser la mayoría en el Congreso, debe existir de cierta forma un instrumento que permita que ellos no tomen todas las decisiones, sino que también escuchen a las minorías, que es lo que pasa actualmente.
que para leyes que cambian la Constitución, por ejemplo, se necesitan 3/4 partes del Congreso que esté de acuerdo. Esto es principalmente porque podría existir una mayoría que quizás no escuche a las minorías dentro de la sociedad y busque imponer sus normas. Por lo tanto, este es el sistema de contrapeso. Y en quinto lugar, un tema importante es la libertad. Y la libertad la podemos entender en cuanto a 3 puntos principales. Uno es libertad en el ámbito político, que es el de asociarse con las ideas de un partido determinado o participar en el sistema de elecciones, por ejemplo. También está la libertad en cuanto a los derechos civiles, que son los que tienen ustedes como ciudadanos. Y en tercer lugar, en cuanto a derechos sociales. Por ejemplo, a que el Estado me entregue garantía en cuanto al ámbito de salud, de educación. Eso también nos permite determinar qué tan buena es o no una democracia. Todo esto tiene relación con la primera y la segunda guía, ¿ya? Esto fue un resumen de las dos. No sé si tienen alguna consulta respecto a alguno de los temas que estuvimos hablando. Ahora pueden hacer las preguntas, las pueden escribir en el chat, también pueden hablar, yo lo estoy escuchando. Y acuérdense que todo esto está siendo grabado, así que después lo vamos a subir, lo van a poder ver aquellas personas que hayan llegado más tarde o que se hayan quedado dormidos mientras estamos hablando. Ya. No sé si fui muy rápido quizás. ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan al respecto? Fucha, aló, que de ¿Aló? repente no se me escucha. No lo dijo en esta clase, pero no me queda claro la diferencia entre moralidad y ética. Ya, lo vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de moral, les voy a mostrar el cuadrito que está en la guía. ¿Eso era de la guía 2 o de la 3? No me acuerdo. Era de la guía 2. Se los voy a compartir para que lo vean. Ya. Ahí están viendo la guía, ¿cierto? Sí. Ya. Cuando nosotros hablamos de moral, tenemos que considerar que es las normas que nos rigen a nosotros en cuanto al resto de la comunidad. Es decir, cómo espera la comunidad que nosotros nos comportemos. Hace un tiempo atrás, bueno, hasta el día de hoy, nuestra sociedad moralmente, por ejemplo, ve con buenos ojos que un hombre le abra la puerta a una mujer, por ejemplo, o que al ingresar a un lugar permita que haya ingresantes. Cuando nosotros hablamos de moral, es el conjunto de creencias que tenemos como comunidad. En cambio, la ética tiene una mirada ya más interna de la persona. Por ejemplo, yo moralmente podría comportarme en cuanto a lo que espera el resto de la sociedad. Es decir, cuando estoy en la vía pública, cuando estoy compartiendo con otras personas, me comporto de acuerdo a los ideales de la sociedad. Pero en el ámbito personal, puede que yo no esté de acuerdo con esas normas, y ahí es donde entra en juego la ética. ¿Qué nos quiere decir la ética? Puede que yo desde forma interna no esté de acuerdo con las normas que nos establece la sociedad, que no esté de acuerdo con la moral de la sociedad, y yo estaría actuando de forma poco ética si yo las estoy cumpliendo, pero en realidad desde mi fuero interno siento que no debería cumplirlas. Es decir, la moral tiene que ver con el resto de la sociedad, qué es lo que espera que yo haga como ciudadano, cómo me comporte dentro de toda esta comunidad, y la ética tiene que ver con el ámbito de si yo considero, por ejemplo, que ese comportamiento es el válido, es el que debería ser. La ética tiene que ver con nosotros mismos y la forma en que nosotros nos comportamos. En cambio, la moral tiene que ver en cuanto a lo que la sociedad espera de nosotros y cómo nosotros nos comportamos con el resto de la sociedad. Esa es la principal diferencia entre estos dos puntos. Por lo tanto, cuando hablamos de que una persona actuó falto de ética, quiere decir que esta persona puede que haya cumplido con la moral que le estableció la sociedad, pero que en el fondo siempre buscó alguna forma de escabullirse y no respetar esas normas. Esa es la principal diferencia entre moral y ética. Para dejarlo de forma más clara y más resumido, cuando hablemos de moral, piensen en la sociedad y cómo debo comportarme en ella. Y cuando hablemos de ética, tiene que ver en cómo yo siento las normas de la comunidad. Esa es la principal diferencia entre moral y ética. Que no se le olvide. Ética tiene que ver conmigo mismo
y moral tiene que ver con la comunidad. Esa es la forma como más clara para dejarlo. Juan, la única forma de que tú pudieses tener tu propia moral sería que vivieras en una sociedad en la cual tú fueses la única persona dentro de esa sociedad. Pero actualmente, de acuerdo a lo que nos decía Aristóteles, solamente existen dos tipos de personas que pueden darse ese lujo. Uno, para los creyentes sería Dios, porque él puede actuar de acuerdo a su propia voluntad, y el otro sería un ermitaño que se va a vivir a la montaña solo, alejado de todo el mundo. Ahí tú podrías actuar con tu propia moral, porque la comunidad serías tú mismo. Pero actualmente todos vivimos en sociedad y necesitamos de la sociedad para poder desarrollarnos. Sería imposible, con el concepto actual de persona que tenemos, que alguien viva totalmente aislado y que logre desarrollarse plenamente de esa forma. Incluso las personas que han quedado varadas en islas terminan de cierta forma armando un propio sistema social e incluso terminan inventando gente con la cual están conversando. Si alguno de ustedes vio El Náufrago, por ejemplo, cuando estaba Tom Hanks abandonado en la isla y ve esta pelota de voleibol, que es Wilson, lo convierte en amigo, conversa con él, e incluso llega a sentir pena cuando se pierde esta pelota. Cuando hablamos de una ética de comunidad, querría decir que todas las personas dentro de esta comunidad sienten, respetan y cumplen las normas sociales porque sienten que es lo que corresponde. Es decir, actúan de forma ética. Lo que yo hago hacia afuera es exactamente lo que yo estoy pensando que está bien. Eso sería una ética de comunidad, ¿ya? Que todos los miembros de esta sociedad están de acuerdo con las normas, las respetan y consideran que es lo mejor. En cambio, si yo actúo cumpliendo estas normas, pero en el fondo no siento que deberían ser las que debería cumplir, significa que estoy actuando de una forma poco ética. Porque al primer momento en el cual pueda no respetar estas normas sociales, las voy a dejar de respetar, no las voy a cumplir y voy a actuar en contra de la sociedad. Por lo tanto, en base a lo que pregunta Juan, si hablamos de una ética de comunidad, significaría que cada miembro de esa comunidad que él plantea siente, respeta y considera que las normas que establecimos entre todos nosotros están bien y hay que cumplirlas. Eso podríamos considerar una ética de comunidad. No sé si tienen alguna otra consulta sobre este tema entre moral y ética, o quedó clara la explicación. ¿Alguien quiere preguntar o agregar algo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20. Les voy a sacar un pantallazo a las personas que están en la reunión. Así que denme un segundo. Si tienen preguntas, aprovechen de hacerla ahora. Hable ahora o calle para siempre. ¿Algo que agregar? ¿Que quieran consultar? ¿O estamos bien hasta acá? Porque si estamos bien hasta acá y nadie tiene duda, podemos dar por terminada la clase de hoy. El día de hoy se conectaron 29. Sí, Juan, la ética es algo personal. Es si yo siento que está bien mi comportamiento, si estoy de acuerdo con con las normas que me establece el resto de la sociedad. La ética tiene que ver con el fuero interno de la persona. Es decir, mi convencimiento en cuanto a que lo que estoy haciendo está bien y es lo que corresponde. No sé si fue muy temprano la hora, pero esta es la hora que nos dio el liceo, así que hay que respetarla. Hola, Lucas. Pedro, ¿cómo estás? Acuérdense de cuando entren acá, coloquen su nombre como corresponde, porque hay una persona que es usuario y yo estoy haciendo una especie de lista. Entonces, no sé quién es usuario. Parece que se cambió el nombre. Por eso, cuando entren acá,
les pido que por favor se coloquen su nombre real, ¿ya? No es mucho pedir, a no ser que tengan una identidad secreta en internet que quieren que nadie descubra, pero eso lo pueden hacer fuera del horario de clase. Entre comillas, horario de clase. No sé si quieren agregar algo, compartir algo con el resto del curso, alguna idea, alguna acotación. De lo contrario, podemos terminar la clase ahora y ahí les quedarían unos minutos libres antes de empezar su otra jornada a las 11 de la mañana. ¿Ya? No sé, ¿algo que quieran preguntar? ¿Nada? Porque si no hay nada, podemos cerrar la reunión ahora y verlo el día... ¿Qué otra jornada? Bueno, es que ustedes tienen un horario de 9 a 12 a las 12 del día. Entonces no sé qué cursos tendrán después o puede que no tengan ninguna otra asignatura después. ¿Ya? Depende de cada curso. Por eso les preguntaba. Juan, muy buena pregunta. Exacto. ¿Puedes chocar la ética tuya con la del resto de la comunidad? Eso pasa más seguido de lo que nosotros pensamos. Hay muchas personas, por ejemplo, que pueden actuar de una forma totalmente contraria al resto de la comunidad. Y ahí es donde choca lo que se considera ética. Por ejemplo, lo que pasó con las personas que estuvieron metidas en el tema de las boletas falsas para financiar campañas políticas. Esas personas ahora están sufriendo todo el peso de la ley en unas terribles y pesadas clases de ética, que en el fondo fue casi un regalo. Es en el fondo ir a ver qué es el comportamiento ético, cómo debería comportarse una persona de manera adecuada. Cuando ustedes estén, ya sea en universidad, instituto o en cualquier otra institución de educación superior, todos van a tener clases de ética. Y esa va a ser ética relacionada en cuanto a la carrera que van a estudiar. Por ejemplo, pedagogía igual tiene asignatura de ética. ¿Cuál es la finalidad de la ética en el ámbito de la pedagogía? En el fondo es el modelo de comportamiento que debe tener una persona, un profesor. Eso es ética en el ámbito de la educación. Si ustedes estudian medicina u otra carrera, van a ver lo que es la ética, pero desde el punto de vista, tanto en general como desde el comportamiento como profesional. Por eso es que es sumamente importante lo que nosotros entendemos por ética. Hace 100 años atrás, por ejemplo, si ustedes buscan, les voy a buscar uno de los avisos y se los voy a dejar en el Classroom. Los diarios publicaban avisos de se necesita profesora, por ejemplo, de educación básica. Dentro de los requisitos estaba que fuese soltera, que no fumara, que tampoco bebiera alcohol, que no gustara de fiestas, que se vistiera de forma adecuada y un montón de requisitos más. Es decir, no solamente se buscaba su capacidad profesional, sino que también se buscaba su capacidad como ejemplo al resto de la comunidad. Y el día de hoy, por ejemplo, los profesores también tienen que comportarse de una forma que sea ejemplar con el resto del estudiante. Yo no les podría decir a ustedes, oigan, ¿saben qué? No, está mal que copien en la prueba y después yo me pongo a copiar en un certamen en la universidad. No tendría sentido, sería un comportamiento totalmente contradictorio. Constanza levantó la mano. ¿Tiene alguna consulta? La grabación de esto lo voy a subir a YouTube. Les voy a dejar después el link de mi canal para que se suscriban y le den like al video. ¿Ya? También el link se los voy a dejar en Classroom para que lo puedan ver. O sea, ahí va a estar guardado. Y ahí va a estar el video. ¿Ya? No sé si le acomoda esta plataforma, ¿cierto? Ya está suscrita. Sí, he estado medio flojo subiendo videos. Pero ya vamos a empezar. Está emprendiendo aquí. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, en cuanto a lo personal, les puedo comentar que igual, yo sé que ustedes van a decir que no, pero igual se extraña un poco el hecho de estar en clase, no tanto por el tema
de materia y todo eso, sino que por el tema de la interacción. Por lo menos yo en clase lo pasaba bastante bien, me reía harto, eh, se compartían momentos bastante simpáticos. Eso quizás vamos a tener que acostumbrarnos a este nuevo sistema de vida. Por ejemplo, en las clases, bueno, con los que he conversado más, ustedes saben que yo estoy en clase los días viernes y sábado, y también estamos en esta modalidad online. Y por lo menos yo echo harto de menos poder estar con mis compañeros del posgrado tirando la talla, compartiendo. Se echa de menos esa interacción con las otras personas. Porque a través de esta plataforma uno solamente ve la cara de la otra persona. En cambio, cuando uno está frente a frente se puede comunicar con las manos, moviéndose. Es súper distinto. Pero va a haber que acostumbrarse a esta nueva forma. No tenemos idea cuánto tiempo va a durar, así que lo mejor es que lo tomemos con buen ánimo. Ya, y lo importante es que estén todos bien de salud, que se cuiden, que cuiden a sus familias. Eso es lo principal. No sé si tienen alguna consulta, algo que quieran comentar con el resto, alguna anécdota, algo que quieran compartir, alguna idea. Nada. Bueno, si no tienen nada de compartir, podríamos cerrar la clase ahora. Así pueden volver a dormir. Quienes todavía estén apenas despertando, tomar desayuno tan tarde. Bueno, fue un gusto verlos. En realidad no vi a nadie, pero fue un gusto que hayan estado acá. Haber leído sus preguntas, conversado un poco, saber cómo están, que todo esté bien y esperemos que esto termine algún día. Ojalá que sea pronto. Bueno, así que les doy las gracias por haber participado, por haber estado acá. Nos vemos la próxima semana. Cualquier consulta que tengan, háganla. WhatsApp, por YouTube, donde sea, hagan la pregunta, yo se la voy a responder. Gracias a ustedes por haber estado acá también, por su responsabilidad, lo cual se agradece. Y esperemos que pronto se pueda volver a trabajar de forma presencial, para que podamos hacer grupos de trabajo. Y para los que tengan, no sé si se acuerdan de ese grupo de trabajo en los cuales tenían que inventar una canción, colocar sus nombres. Vamos a tener que volver a hacerlo después cuando volvamos. ¿Ya? Así que saludos, muchas gracias, cuídense y nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa, hagan las preguntas, estoy a disposición de ustedes para responderlas. Y lo más importante, cuídense, ¿ya? Hay hartas cosas que hacer en casa. Yo creo que a ustedes no les ha complicado tanto el hecho de estar encerrados. En las vacaciones de verano pasaba semana entera sin salir de la casa, así que podríamos decir que estamos acostumbrados a estar acá. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Teniendo internet, a veces ni se nota que estamos encerrados. Sí, exacto. Esta es la rutina. Sí, de hecho, en esta pieza ha estado casi todo de enero, prácticamente, que estaba acá, en esta pieza. Que es donde están los escritorios. Ya, atrás está el escritorio de mi esposa. Y aquí estamos siempre trabajando o estudiando. Y a veces están los gatos alrededor. Ahí hay un gato, se lo voy a mostrar. Está encima de la impresora. ¿Ya? Así que nos vemos. Cuídense y estamos en contacto. Muchas gracias a todos por estar acá. Chao, profe. Chao, que estén bien. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Que tengan una buena semana también. Y no salgan de su casa. No hagan fiesta. Laja tiene mala fama por las fiestas. Nos estamos viendo. Cuídense y hasta pronto.